Si miramos con perspectiva, cuando en el año 1962 se fundó esta entidad, Amadipesment, una de las cosas que llamaron la atención fue algunas de las voluntades por las que nacía la organización, y una de estas era la protección de los derechos. Esto ahora parece algo mucho más natural de lo que era en el año 1962. Casi 60 años más tarde, los derechos, la protección de los derechos de las personas con necesidad de apoyo, de las personas más vulnerables, sigue siendo uno de los puntos más importantes y uno de los valores que rigen el comportamiento y lo que es la entidad. Hoy vamos a hablar de dos iniciativas que tenemos dentro de la organización, el marco de derechos y el proyecto o el equipo, un equipo que trabaja en la sexualidad y la afectividad en las personas con necesidad de apoyo, que lo vamos a abordar desde la perspectiva de los equipos. Son una serie de equipos que son de diferentes departamentos, de diferentes servicios, y ellos trabajan de una manera transversal tanto el marco de derechos como la afectividad y sexualidad de las personas con necesidad de apoyo. Este es un nuevo encuentro. Hacía una semana que nos tomamos unas vacaciones porque la semana pasada fue puente y como cada semana volvemos a acercar algunos servicios y algunas actividades que consideramos que son importantes y que no muchas veces son muy visibles, que se realizan en SMENT. Pues sin más dilación, ya la primera pregunta se la vamos a hacer a, bueno, os presento primero a las personas que tenemos. Son Vicky Fullana, todo el mundo la conoce, Jessica Abot, Nuria, Elena, Isa, Isabel Bonnín. Ellas son parte de este equipo, pero que nos van a ampliar algo más de información. Yo creo, Vicky, que no quiero decir que tú estés desde el año 1962, para nada, pero sí que tienes mucha experiencia dentro de la organización, y yo creo que sí que estaría muy bien que nos pudieses contar el por qué surge el marco de derechos, qué queremos conseguir, cuál es la trayectoria que tenemos en este sentido, teniendo en cuenta que hace bastantes años y que, de hecho, es uno de los pilares más importantes de la organización. Hola, ¿qué tal? ¿Ya se me ve? Sí. Bueno, como bien has dicho, es verdad que soy una dinosauria dentro de la casa, no desde el 62, pero llevo muchísimos años. Y también es cierto que el tema de derechos tenemos todos muy claro que está en el ADN de la casa, en la misión, en la visión y en los valores, y ya desde los inicios, que fueron unas familias visionarias donde exigían derechos y no beneficencia ni caridad. Entonces, los derechos han estado siempre claramente en todo lo que hacemos, o sea, no teníamos que hacer nada aparentemente especial para trabajar los derechos, pero sí que hay diferentes hitos que nos dimos cuenta que era importante poner un poco más el foco en el tema de derechos. Primero fue la aprobación la publicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que fue en 2006, y España lo ratificó, esta convención, en el 2008. Y a partir de ahí, pues sí que se ha ido poniendo en marcha una serie de actualizaciones y de mecanismos a nivel público para actualizar la normativa y la legislación para cumplir con estos derechos y con estos derechos de las personas con discapacidad. En la casa, en SMENT, llevábamos tiempo trabajando con derechos, pero sí que hay como dos hitos, lo de la convención y luego una cosa concreta que fue que Josi y yo fuimos a unas jornadas en Madrid sobre mujer y discapacidad y entonces descubrimos, o sea, fue como una bofetada de realidad de las cifras tan alarmantes, tan duras en cuanto a la situación de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad. A partir de ahí, nosotras hacía tiempo que detectábamos casos de vulnerabilidad y de violencia de género en mujeres con discapacidad. A partir de ahí desarrollamos el primer protocolo de identificación y de intervención, pero además en ese momento, en 2011, se aprobaba, bueno, teníamos que hacer el plan estratégico y hubo una línea clara de trabajo en derechos, se montó un equipo, que era un equipo donde había personas de todas las áreas, y durante unos años estuvimos trabajando en diferentes líneas sobre derechos. Se alargó, pero nos dimos cuenta que un proyecto no puede durar tanto tiempo, tenía que tener un final. Y lo que acordamos es que teníamos que convertir este proyecto en un marco. Y en ese marco debía ser el marco de referencia de la casa en cuanto a derechos. ¿Qué más? Yo creo que más o menos ese es un poquito el enfoque
dónde viene. Hemos de decir que el equipo actual de derechos está formado por las trabajadoras sociales, que son Nuria Jiménez, Josi Cabot, Elena García y servidora, más Puello Pons, que está en el apoyo jurídico de la Fundación, y ahora también Carmen Rubí. ¿Vale? Entonces somos un equipo mixto de trabajo social y jurídico. Bueno, pues muchas gracias, servidora. Yo, es verdad que si no se le pone nombre a las cosas y no visibilizamos las vulneraciones, parece que no existen. Y realmente hay que visibilizar y hay que poner el foco porque es una manera de que las personas tomemos conciencia de la realidad. Entonces, Nuria Jiménez, te quería preguntar un poco en esta línea, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos? ¿Con qué datos manejamos? ¿Cuál es la realidad aproximada? Porque entiendo que además debe ser algo difícil de contabilizar y de conocer. Hola, Mercè. Bueno, pues sí, es muy difícil de contabilizar, ¿vale? De establecer una cifra exacta y fiable, puesto que las personas con discapacidad pues, no siempre saben reconocer o expresar que están sufriendo un abuso. Y también porque su entorno tampoco muchas veces sabe identificarlo o porque les da vergüenza, ¿no? Entonces, los estudios tienen cifras que varían mucho, ¿vale? Hay estudios que se han hecho sobre este tema y que coinciden en que las personas con discapacidad son entre 4 y 10 veces más proclives a sufrir algún tipo de vulneración. ¿Vale? Según el Observatorio de Discapacidad, en el último informe Olivenza que hizo en 2019, se decía que el 75% de la población con discapacidad sufre, con discapacidad intelectual, sufre en algún momento de su vida una vulneración. Y también recoge que de este 75%, solo el 3% de las personas es capaz de verbalizarlo, ¿no? Y de reconocer que ha sufrido un abuso, ¿no? Entonces las cifras son alarmantes. Si nos centramos en violencia de género, por ejemplo, según la última macroencuesta sobre violencia de género de 2019, el 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia dentro de la pareja. Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes, que solo el 3% de las personas con discapacidad reconocen que han sufrido una vulneración, pues este 20% se puede duplicar o triplicar incluso. Y bueno, podríamos dar muchos datos alarmantes, pero yo creo que aprovecho también para recalcar pues, que es importante que tengamos activado nuestro radar y que estemos atentos y atentas ante cualquier indicio que podamos detectar para que estas cifras no sigan subiendo e incluso las podamos reducir en un futuro próximo. Gracias, Nuria. Yo sí, hay vulneraciones que son mucho más evidentes. De hecho, Nuria no hablaba, por ejemplo, de un tema de violencia. Bueno, pues estas son vulneraciones que, aunque cueste detectarlas, parece que son más evidentes, que las reconocemos, como sociedad reconocemos que allí hay una vulneración de derechos. Pero yo te quería preguntar por las que no son tan evidentes. ¿Hay algunas vulneraciones que en el caso de personas con necesidad de apoyo no son tan evidentes y que incluso muchas veces podemos llegar a vulnerar algún derecho sin darnos cuenta? O sea, yo ahora, por ejemplo, pienso un punto anecdótico, ir al médico y que no te den a ti tus resultados de las analíticas, sino que se lo den a la persona que te está acompañando. ¿Nos podrías hablar un poco de todo este tipo de vulneraciones, las más evidentes y las que no son tan evidentes y que incluso podemos llegar a cometer en algún momento? Hola a todos. Sí, efectivamente, tú has puesto un ejemplo muy claro y sí que es verdad que hay pues estas micro vulneraciones, ¿vale? Que no son tan alarmantes como las que sí que se conocen, pero sí que nos encontramos con muchas de ellas, ¿no? A veces sí que enmascaradas un poco detrás del tema de que lo hacemos para protegerles, ¿no? Muchas veces decidimos por ellos para que no se equivoquen, ¿no? O pues el tema también de usar un lenguaje un poco infantil, situaciones, lo que tú has dicho muchas veces, ¿no? Ir al médico y que no hablemos directamente a la persona, sino al familiar o al profesional que le acompaña. Estos serían algunos de los ejemplos. Claro, dices esto y lo primero que yo pienso es la cantidad de recorrido que realmente tenemos que hacer nosotros como sociedad. O sea, hay algunas cosas que y pasa por un tema de formación. Esta pregunta es para Vicky. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles crees que pueden ser los retos como sociedad que nosotros tenemos? ¿Qué consideras que deberíamos hacer para poder avanzar hacia el camino que queremos? Bueno, aquí nosotras antes de vernos ahora hemos hecho una reflexión. Entonces,
pensamos que es clave la formación y el visibilizar. Y lo que estamos haciendo hoy mismo es hablar de este tema, es no mirar a otro lado, es clave. Internamente en la casa lo que llevamos años es trabajando la formación a profesionales, incorporando la reflexión sobre derechos con las personas. En casi cualquier cosa que hagamos podemos incorporar la reflexión de que estamos trabajando un derecho. Y es importante que se visibilice. Y hemos de también hablar de que ahora parece que solo cuando hablamos de derechos hablamos de vulneración, pero hemos de pensar en positivo, hemos de hablar en positivo y hablar de promoción y prevención, que es la mejor arma, ¿vale? Entonces, ahí es clave la formación también, pero es muy importante las alianzas, o sea, nosotros no estamos trabajando solos. Las personas viven en sus barrios, tienen sus vecindarios, van a su centro de salud. Entonces, el trabajar en red con la sociedad en general es clave. Hablamos de sensibilización o llamémoslo como queramos, que todo el mundo sea consciente de estas situaciones y de la importancia de ver a la persona como persona, no como lo que no puede hacer, sino como persona, que puede decidir, que puede opinar y que puede, con unos apoyos, tomar decisiones sobre su vida. Pues aquí el reto, lo que digo, es importantísimo es trabajar con la sociedad en general, desde lo micro, el panadero, al centro de salud, al juzgado o al SOIP cuando vamos y nos cuesta entender lo que nos dicen porque no adaptan el lenguaje, la falta de accesibilidad, que es una de las barreras más importantes en cuanto a derechos. Entonces, ahí los retos, bueno, pues seguimos con ello. Y insisto, el hablar de este tema es importante, es romper barreras. Cuando hay una vulneración de derechos, entiendo que, y además teniendo en cuenta que nuestra misión es trabajar para la igualdad de oportunidades de las personas con necesidad de apoyo, pero también de sus familias. Entonces, a mí me gustaría aquí incorporar, dado que nuestro foco también es trabajar con las familias, el papel de las familias. Y para conocer cómo integramos el papel de las familias, cuál es su visión, cómo trabajamos con ella, la pregunta se la traslado a Elena. Que me gusta, que además que asocio mucho a relacionarse con familias. Entonces, Elena, si tú nos puedes contar qué es lo que hacemos para incorporar la visión de la familia, qué papel qué papel tienen ellos, cómo lo hacemos. Gracias, Mercè. Me encanta esto de que me relaciones con las familias, es súper bonito. Pues sí, bueno, como el resto del equipo, ¿no? Trabajamos mucho con familias y estamos familiarizadas. Bueno, pues el papel de la familia es fundamental, ¿vale? Ellos es la principal implicada e interesada en la protección y la promoción de los derechos de su familiar, ¿vale? Es quien mejor conoce a la persona y su vínculo principal, con lo cual son en muchas ocasiones los primeros que detectan que algo no va bien, ¿vale? Que algo ha podido ocurrirle a su familiar o que su familiar se lo haya, ¿no? le haya confesado alguna clase de vulneración a algún miembro de su familia. Hay una parte de la protección o cuando a cualquiera de nosotros, de nosotras, nos vulneran un derecho, nosotros tenemos la capacidad para detectar que hay algún derecho que ha sido vulnerado, y esto podemos comunicarlo o no, pero sí que nos sentimos mal, somos muy conscientes de que una conducta no ha sido la adecuada. Ahora mi pregunta va a cómo podemos proteger, cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar, cómo trabajamos con personas que en algunas ocasiones no tienen la capacidad como para saber que han vulnerado un derecho. Bueno, para estas personas lo más importante, y ya lo hemos comentado, es que por parte de los profesionales estemos formados y sepamos identificar cuáles son los indicadores que puede manifestar una persona cuando sufre una vulneración de derechos, ¿vale? Si la persona no es capaz de hacerlo, nosotros tenemos que ser
bueno, sus ojos, su voz, ¿vale? Y tenemos que poder identificarlo. Y luego también no tenemos que dar por supuesto que la persona no tiene capacidad de poder identificarlo, ¿vale? Creo que la mayoría pueden identificar qué les gusta y qué no. Por eso es importante formarlos en la medida de lo posible, ayudarles o darles el apoyo para que aprendan a identificar cuando una cosa no les gusta, ¿no? Y darle las herramientas o las adaptaciones que necesiten pues, para que lo puedan manifestar. ¿Cuáles son estas señales? Nuria, has hablado de señales, ojos. ¿Cuáles son estas señales? Bueno, depende del tipo de vulneración, ¿no? Si nos centramos en las más graves, pues algo muy común, por ejemplo, es que cambios de humor, ¿vale? O cambios de conducta. Una persona que es muy tranquila y de repente tiene conductas pues más agresivas de lo normal o tiene respuestas inadecuadas que antes no daba. También puede ocurrir pues, que la persona, pues, como cualquiera, ¿no? Entre en una depresión o no quiera salir de casa. Un ejemplo muy claro y que todos seguro que hemos oído, pues en el tema de abusos sexuales, ¿no? Una persona que no quiere que la toquen, ¿vale? Puede ser un indicio de que algo no vaya bien, ¿no? De que ya no lo viva como algo bueno. En cosas más pequeñitas, pues puede ser que la persona pues le falte, pues a lo mejor no tenga los recursos adecuados económicos o venga una persona que no lleva una alimentación adecuada. Bueno, es que depende mucho también del tipo de vulneración que esté sufriendo la persona. Gracias. Antes estábamos comentando que yo creo que una de las cosas más innovadoras o nuevas es que cuando en el 62 esta entidad surgió con una vocación clara de protección a los derechos de las personas, ¿no? Y otro punto diferente e innovador de esta organización es que desde muy pronto se creó un comité de ética que entiendo que debe tener mucho que decir y mucho que participar en todo este marco de derechos, de protección de derechos y tal. Vicky, ¿cuál es el papel que juega el comité de ética en todo este entramado, en todo esto que estamos contando? Bueno, yo el comité de ética lo veo como casi el corazón. Lo he dicho antes, es un poco cursi, pero es el espacio de defensa principal de los derechos de las personas en la casa. Y hemos de tener en cuenta, como bien has dicho, que nuestro comité lleva muchos años trabajando. Desde el 96 funciona de forma ininterrumpida. Este año ha sido el año que hemos hecho más parón por el COVID, pero nos reunimos 4 veces al año, tiene una estructura estable y de miembros estable. Y es un foro donde llevamos aquellos temas que suponen dilemas éticos o situaciones de vulneración graves o incluso que las decisiones nos lleven a tener que valorar pros y contras de las decisiones que tomemos, porque a veces una decisión puede ser la menos mala, pero no la perfecta, y es difícil tomar estas decisiones. Entonces, en el comité de ética se revisan estas situaciones. Y lo positivo y lo rico de este comité es que está formado por familias, por profesionales, y tenemos también dentro tanto de familias como profesionales personas del ámbito jurídico que nos dan muchas veces el sentido práctico y jurídico, pero por otra parte el sentido emocional o de pensar en la persona y la familia, tanto de los profesionales como de las familias. Entonces, pues yo creo que es eso, o sea, el equipo de derechos somos como las manos que trabajamos, digo yo, y en el comité de ética es donde se toman, por ejemplo, se aprobó el marco de derechos, se aprobó el plan de afectividad y sexualidad, cualquier tema que afecte a los derechos de las personas se presenta y se aprueba o se plantean revisiones. Entonces es un foro específico sobre el tema de derechos en la casa, con muchos años de recorrido. Vicky, ahora que estás hablando del tema de la aprobación del marco de derechos, te quería preguntar, nuestro marco para la promoción y defensa, ¿cómo hemos llegado a este documento? ¿Cómo ha sido la evolución del documento? No sé si esto me lo puedes contestar tú o me lo puede contestar Nuria o me lo puede contestar Elena. La primera que quiera, bueno, Nuria. Venga, perfecto. Nuria. Qué bien, que levanta el brazo. El micro. Nuria, el micro.
Mira que la has Nuria, avisado antes. te iba a decir, Nuria, tenemos derecho a oírte. Mira que me has avisado lo del micro. Bueno, un poco ya lo ha comentado Vicky antes, ¿no? Que todo empezó pues a raíz de la aprobación de la Convención de la ONU, de la ratificación de España en 2008, pues nosotros como entidad en 2011 pues apostó por crear un proyecto de derechos que comenzara a hacer camino y que bueno, que se incluyó en el plan estratégico para ese periodo, ¿no? Dándole una vital importancia. Y bueno, a partir de ese proyecto en el que se desarrollaron diferentes acciones de promoción y de prevención y en el que también se elaboró el protocolo de actuación que tenemos ante situaciones de vulneración de derechos, pues se decidió que el proyecto era lo suficientemente amplio y denso como para convertirlo en un marco, ¿no? Y por eso en 2018 pues, se decidió convertir en un marco pues, que sirviera como paraguas para toda la casa y para que cualquier actuación que se diera dentro de ella, dentro de la entidad en materia de derechos, pues que estuviese bajo este paraguas y que todos actuásemos de la misma manera, ¿no? Este marco tiene varios objetivos. Uno, por un lado, es la de promover y defender los derechos de las personas con discapacidad, que lo hemos estado hablando todo el tiempo, de prevenir y de detectar cualquier vulneración y luego, pues por supuesto, no nos queda otra que seguir actuando pues, ante cualquier situación que se pueda dar. Nuria, antes has comentado que, y es verdad, todas las personas sabemos que nos gusta, si nos sentimos bien con algo o no nos sentimos bien. Como, de todos modos, entiendo que vosotros, y lo habéis comentado también, estáis haciendo un trabajo muy grande para formar a las personas, entiendo que con necesidad de apoyo, y también a profesionales. ¿Cómo es esta formación? ¿Cómo son las acciones formativas que lleváis a cabo? Bueno, en los últimos años hemos tenido dos líneas de formación. La más consolidada sería la formación a profesionales, ¿vale? En noviembre de 2019 hicimos una formación a todos los profesionales de la casa en la que formamos no solo en el marco, sino también en el protocolo y en ética, ¿no? Porque cualquier actuación que hagamos sobre derechos también tiene que estar enmarcado en un contexto ético y en la reflexión y en el debate, ¿no? Porque ante las situaciones que se nos dan, pues no siempre tomamos las mismas decisiones y tenemos siempre algún conflicto ético, ¿no? Por lo tanto, es importante estar formados también en esta materia. Y a las personas, pues se están haciendo cosas específicas. Este año hemos hecho formación a todos los que están en empleo en un tipo de vulneración que se nos está dando mucho últimamente, ¿no? Que es la vulneración en redes sociales. Nos hemos centrado específicamente en esto, pero luego cada servicio, cada actividad, pues sigue trabajando los derechos dentro de la dinámica de su día a día, ¿no? Tanto en asambleas y de forma grupal como a nivel individual, ¿no? Para que las personas aprendan cuáles son sus derechos y puedan intervenir. Bueno, hemos hablado de formación, de prevención, de detección. ¿Qué hacemos? Esta pregunta es para Elena. ¿Y qué hacemos, Elena, cuando detectamos que hay cómo arranca el protocolo, cómo funciona nuestro protocolo? Y luego, también, Elena, ya una última pregunta que también te lanzo a ti. Cualquier persona de la entidad, si en algún momento vemos lo que creemos que puede ser la vulneración de un derecho de una persona con necesidad de apoyo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, súper importante. Cualquier persona que vea alguna situación de vulneración de derechos, ¿no? que la presencie o que se la cuenten o que él tenga la sospecha, ¿vale? Siempre tiene que informar a su responsable de centro, ¿vale? El responsable de centro será la persona que se encarga de reenviar, ¿no? Esta situación que se ha dado tenemos un Z derechos, ¿no? Que engloba todo lo que es trabajo social y jurídico, ¿vale? Entonces, entre este equipo lo que hacemos es, junto con el responsable de centro, obviamente, que también es la persona que conoce, ¿no? a la persona a la que ha sufrido la vulneración, pues hacemos un análisis de cuál es la intervención que más convendrá según la circunstancia, ¿vale? Según lo que se decida, pues se aplicarán unas medidas de protección u otras, ¿vale? Dependiendo pues de muchísimas cosas, tanto de
de si la persona está en viviendas con nosotros o en viviendas en su casa, o bueno, se tendrá que poner en valor, ¿no? Todo aquello que pasa. Porque, bueno, como bien sabéis, cada situación es diferente y hay que tener muchos factores en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias a todas por haber participado en este encuentro. La semana que viene volveremos con un nuevo encuentro con otra temática y agradecerle a Carles Bover, que no lo veis, pero que esté allí pinchando cuando alguien habla y haciendo que este encuentro sea posible. Muchas gracias a todas y hasta pronto.